35 años después, aún nadie sabe qué ocurrió dentro de las murallas más sagradas del mundo. En el corazón de Roma, rodeada de historia y poder, una joven se desvaneció. ¿Cómo puede alguien desaparecer en el estado más protegido del planeta? Esta es la historia de un misterio que desafió al Vaticano, a gobiernos y al tiempo mismo. Era el 22 de junio del año 1983. Una tarde calurosa de verano en Roma. Las calles bullían con el sonido de los vendedores, el murmullo de los turistas y el paso de los autobuses. En medio de esa normalidad, Emanuela Orlandi, una chica de 15 años, hija de un empleado del Vaticano, salió de su casa para ir a su clase de música en el centro de la ciudad. Su vida transcurría entre la sencillez de un adolescente y la singularidad de vivir dentro de los muros vaticanos. Esa tarde, Emanuela llamó a su hermana para contarle que había recibido una oferta de trabajo para promocionar cosméticos. Una oportunidad inesperada que le había generado dudas. Le pidió consejo. Su hermana le dijo que lo pensara bien. Esa fue la última vez que hablaron. Emanuela terminó su clase, se despidió de sus compañeras y en algún punto de su camino de regreso a casa, desapareció para siempre. Para entender la magnitud de este caso, primero hay que comprender el escenario. La Ciudad del Vaticano no es solo el centro de la Iglesia Católica, es el estado soberano más pequeño y seguro del mundo. Sus murallas milenarias encierran un microcosmos, donde todos se conocen, donde la Guardia Suiza vigila cada entrada y donde cada movimiento es observado. La familia Orlandi vivía allí, en un apartamento asignado por su trabajo. Para ellos, el Vaticano era su hogar, un santuario impenetrable. La idea de que una de sus hijas pudiera desaparecer sin dejar rastro dentro de ese entorno parecía no solo improbable, sino absolutamente imposible. El Vaticano era un lugar donde los secretos podían guardarse durante siglos, pero no se suponía que las personas pudieran simplemente desvanecerse. La desaparición de Emanuela rompió esa ilusión de seguridad de la manera más brutal. Apenas unas horas después de que la familia denunciara su ausencia, el misterio comenzó a tomar una forma siniestra. El teléfono de la casa de los Orlandi empezó a sonar. No eran amigos ni familiares, eran voces anónimas, algunas con acentos extranjeros, otras con un tono deliberadamente críptico. Lanzaban mensajes incompletos, pistas que parecían llevar a ninguna parte. Uno de los primeros interlocutores, conocido como el americano por su acento, se convirtió en una figura central y aterradora. Afirmaba tener a Emanuela y controlaba la comunicación con la familia, jugando con su esperanza y su desesperación. Cada llamada era un laberinto nuevo. Algunas ofrecían pruebas de vida que nunca se materializaban, mientras que otras parecían diseñadas para sembrar confusión, para desviar la atención de los investigadores y sumergir el caso en una niebla de desinformación. En cuestión de días, la cara sonriente de Emanuela Orlandi estaba en todas partes. Su fotografía, impresa en miles de carteles de desaparecida, empapeló Romance, veían en las paradas de autobús, en las paredes de edificios antiguos, en los escaparates de las tiendas. La ciudad, que al principio había seguido la noticia con curiosidad, ahora se movilizaba con una urgencia palpable. Cada romano sentía la desaparición como propia. Voluntarios se unieron a la búsqueda. La prensa seguía cada detalle y la policía se enfrentaba a un rompecabezas cada vez más complejo. Sin embargo, por cada persona que intentaba ayudar, parecía haber otra intentando entorpecer. Las pistas se contradecían, los testimonios no llevaban a ningún lado, y la sensación de impotencia crecía. Roma entera buscaba a Emanuela, pero la chica parecía haberse desvanecido en el aire. Con la presión mediática en aumento, las teorías comenzaron a surgir. La primera hipótesis pública que ganó fuerza nos transporta directamente a las tensiones de la Guerra Fría. A los periódicos de la época empezaron a especular sobre un secuestro con fines políticos. ¿Era posible que Emanuela fuera una pieza en un juego de poder internacional
mucho más grande. Se hablaba de espías, de intercambios de prisioneros, de mensajes ocultos entre bloques ideológicos. Italia, por su posición geográfica y política, era un campo de batalla para las agencias de inteligencia de Oriente y Occidente. La idea de que una ciudadana vaticana fuera utilizada para presionar a la Santa Sede o a alguna potencia mundial no sonaba descabellada en el contexto de la época. Sin embargo, era solo una teoría, sin pruebas sólidas que la respaldaran. Poco después, una nueva narrativa, aún más explosiva, se apoderó de los titulares. Las llamadas anónimas empezaron a conectar directamente la desaparición de Emanuela con el atentado contra el Papa Juan Pablo II, ocurrido 2 años antes. En 1981, un grupo que se identificaba con los Lobos Grises, la organización ultranacionalista turca a la que pertenecía el autor del atentado, Mehmet Ali AK, afirmó tener a Emanuela. Exigían la liberación de AK a cambio de la vida de la joven. Esta teoría, amplificada por los medios de comunicación de todo el mundo, convirtió el caso en un thriller internacional. El propio AK, desde la cárcel, hizo declaraciones contradictorias que solo añadieron más confusión. ¿Era una pista genuina o una cortina de humo creada por alguien que quería desviar la atención hacia un escenario geopolítico complejo? Oficialmente, esta conexión nunca pudo ser verificada. Mientras el mundo miraba hacia el terrorismo internacional, los investigadores italianos seguían otra pista mucho más cercana y oscura: la mafia romana. Esta línea de investigación sugería que la desaparición de Emanuela no estaba ligada a la política global, sino a las finanzas turbias y a las presiones de organizaciones criminales sobre el propio Vaticano. Se hablaba de la banda de la Magliana, una de las organizaciones mafiosas más poderosas de la historia de Roma. La teoría sostenía que la banda había prestado grandes sumas de dinero al Banco Vaticano y, al no poder recuperarlo, habría secuestrado a Emanuela como una forma de chantaje extremo. Aunque esta hipótesis ha sido investigada durante décadas y sigue siendo una de las más persistentes, nunca se ha encontrado una prueba concluyente que la confirme. El misterio financiero del Vaticano y la sombra de la mafia seguían entrelazados con el destino de Emanuela. En medio de este torbellino de teorías y pistas falsas, la familia Orlandi sentía una frustración creciente hacia una institución que consideraban su hogar en el Vaticano. Durante décadas, han denunciado públicamente que la Santa Sede no actuó con la rapidez, la decisión y, sobre todo, la transparencia que la situación requería. Sentían que el Vaticano priorizaba su propia imagen y sus secretos por encima de la búsqueda de una de sus ciudadanas. Por su parte, el Vaticano ha sostenido siempre que cooperó plenamente con las autoridades italianas. Sin embargo, la percepción pública es que la respuesta fue lenta y opaca. Documentos clave tardaron años en ser desclasificados, y la comunicación oficial fue a menudo ambigua. Esta actitud alimentó la sospecha de que, dentro de esas murallas, alguien sabía más de lo que decía, y que el silencio era una estrategia deliberada. Frente a la inacción y el silencio, la familia Orlandi nunca se rindió. El hermano de Emanuela, Pietro Orlandi, ha dedicado su vida entera a buscar la verdad. Dejó su trabajo, sus aficiones, y convirtió la búsqueda de su hermana en su única misión. Se transformó en un investigador incansable, un activista tenaz y el portavoz incansable del caso. Durante más de 40 años, ha organizado manifestaciones, ha dado entrevistas a medios de todo el mundo, ha presionado a papas y a políticos, y ha seguido cada nueva pista. Por extraña que pareciera, su lucha es el motor que ha impedido que el caso de Emanuela caiga en el olvido. La imagen de Pietro sosteniendo la foto de su hermana en la plaza de San Pedro se ha convertido en un símbolo de la perseverancia y el amor de una familia que se niega a aceptar el silencio como respuesta. La búsqueda de la verdad ha llevado a lugares insospechados. En el año 2019, tras recibir una carta anónima
con una fotografía y un mensaje que decía: busquen dónde apunta el ángel. La investigación se centró en el cementerio teutónico, un pequeño camposanto dentro del Vaticano. La pista sugería que los restos de Manuela podrían estar en una de las tumbas antiguas. Con una enorme expectación mediática, el Vaticano autorizó la apertura de 2 tumbas de princesas alemanas del siglo XIX. El mundo contuvo la respiración mientras los operarios levantaban las pesadas losas de mármol. El resultado fue desconcertante y macabro. Las tumbas estaban completamente vacías. No solo no estaban los restos de Manuela, sino que tampoco estaban los de las princesas que supuestamente debían estar enterradas allí. El misterio, en lugar de resolverse, se hizo aún más profundo. Este caso está lleno de puertas cerradas y documentos clasificados. Se sabe que existen expedientes internos del Vaticano sobre la desaparición de Manuela Orlandi, archivos que contienen informes de la Gendarmería Vaticana, transcripciones de comunicaciones internas y, posiblemente, información que nunca ha sido compartida con las autoridades italianas. A lo largo de los años, periodistas y la propia familia Orlandi han solicitado acceso a estos documentos, pero el contenido completo nunca ha sido revelado. Estos expedientes, guardados bajo llave y protegidos por sellos oficiales, representan la gran incógnita del caso. ¿Qué información contienen? ¿Podrían resolver el misterio de una vez por todas? Para muchos, estos archivos cerrados son la prueba de que el Vaticano oculta algo y que la verdad sobre lo que le ocurrió a Emanuela está guardada en un cajón, esperando que alguien tenga el valor de abrirlo. 40 años después, la plaza de San Pedro luce igual, bañada por la luz dorada del atardecer. Pero para quienes conocen esta historia, su silencio ya no es pacífico. Es un silencio que grita. La desaparición de Emanuela Orlandi sigue siendo una herida abierta en el corazón de Roma y un fantasma que persigue al Vaticano. Las teorías se multiplican, los testigos envejecen y los secretos permanecen enterrados. Pero la pregunta que resuena hoy con la misma fuerza que en 1983 es: ¿dónde está Emanuela? Y si tantas tumbas estaban vacías, si tantos archivos permanecen cerrados, si quieren volver a ver a la chica, escuchen con atención. Días después de la desaparición de Emanuela, la familia Orlandi recibió una llamada que lo cambiaría todo. Un hombre con un marcado acento extranjero que la prensa apodaría el americano se puso en contacto. Su mensaje era directo y escalofriante. Ofrecía un intercambio en la liberación de Mehmet Ali Aka, el terrorista que había intentado asesinar al Papa Juan Pablo II 2 años antes, a cambio de la vida de Manuela. Esta fue la primera pista concreta que recibió la familia, pero también la más desconcertante. De repente, la desaparición de una adolescente de 15 años se transformaba en un asunto de terrorismo internacional. ¿Era posible o era una cortina de humo para ocultar una verdad mucho más oscura? La teoría del secuestro político se apoderó de Italia. Los medios de comunicación y la opinión pública quedaron fascinados y aterrorizados por la idea. Las portadas de los periódicos mostraban el rostro de Emanuela junto al de Ali Aka y el Papa Ye. Las llamadas del americano insistían en esta narrativa, buscando presionar al Vaticano para que interviniera. Para muchos, tenía sentido a una ciudadana vaticana secuestrada para forzar la mano de la Santa Sede. Esta teoría dominó los titulares durante semanas, convirtiéndose en la explicación oficial, aunque no confirmada, de lo que había sucedido. Sin embargo, mientras todos miraban hacia Turquía y las celdas de máxima seguridad, otras pistas empezaban a surgir desde las sombras de la propia Roma. Pistas que apuntaban en una dirección completamente diferente y mucho más cercana. Poco después, sonó otro teléfono, esta vez en la redacción de una agencia de noticias. Una nueva voz anónima, distinta a la del americano, entró en escena. Este hombre
No pedía nada. En su lugar, ofrecía algo en información. Mencionó detalles íntimos sobre Emanuela, cosas que solo su familia y amigos más cercanos podían conocer. Describió su ropa, sus hábitos, pequeños secretos que demostraban que quien llamaba no era un improvisado. Esto heló la sangre de los investigadores y de la familia Orlandi. Significaba dos cosas: o la persona que llamaba tenía acceso directo a Emanuela, o formaba parte del grupo que la retenía. La llamada no ofrecía soluciones, solo confirmaba que el secuestro era real y que los captores estaban observando cada movimiento, jugando un juego macabro con la esperanza de todos. Mientras la teoría política seguía en los titulares, los investigadores comenzaron a explorar un camino mucho más turbio y local. Sus sospechas se dirigieron hacia la banda de Yamagliana, la organización criminal más poderosa y temida de Roma en los años 80. Este no era un grupo de delincuentes comunes. Controlaban el narcotráfico, la extorsión, y tenían tentáculos que llegaban a las más altas esferas del poder, incluyendo, según se rumoreaba, conexiones financieras con instituciones religiosas. La idea era que la desaparición de Emanuela podría estar relacionada con un ajuste de cuentas o una forma de presión de la mafia hacia el Vaticano. Las calles de Roma, con sus luces de neón y el rugido de las motocicletas, ocultaban secretos que nadie se atrevía a desenterrar. La mafia romana entraba en la ecuación, y con ella, el caso se volvía infinitamente más peligroso. Para entender por qué la mafia podría tener interés en presionar al Vaticano, hay que retroceder un año, a 1982. Fue el año del colapso del Banco Ambrosiano, uno de los mayores escándalos financieros de la historia de Italia. El banco, cuyo principal accionista era el Instituto para las Obras de Religión, es decir, el Banco del Vaticano, se derrumbó dejando un agujero de más de $1.000 millones y una estela de misterios, incluyendo la muerte de su presidente, Roberto Colvi, encontrado colgado bajo un puente en Londres. Se dice que la banda de Yamagliana había invertido grandes sumas de dinero negro a través del Ambrosiano. Algunos investigadores creen que la desaparición de Emanuela fue un mensaje directo al Vaticano, un recordatorio brutal para que devolvieran el dinero perdido. El secuestro ya no era solo político o criminal, era financiero. En el corazón de Roma, cerca de la Piazza Navona, se alza la Basílica de Sant'Apollinare, un lugar sagrado, pero también un sitio que guarda una conexión extraña y macabra con nuestro caso. Años después de la desaparición de Emanuela, se descubrió algo insólito en la cripta de esa iglesia. Estaba enterrado Enrico de Peris, apodado Renatino, uno de los jefes más carismáticos y sanguinarios de la banda de Yamagliana. ¿Por qué un jefe criminal recibió el honor de ser enterrado en una basílica, un privilegio reservado a cardenales y benefactores de la iglesia? La respuesta oficial fue que de Peris había donado grandes sumas de dinero. Pero para los investigadores, este hecho era una prueba flagrante de la conexión entre la mafia y ciertos sectores de la iglesia, una conexión que décadas más tarde volvería a poner a esta basílica en el centro de la investigación del caso Orlandi. Pasaron los años, la investigación parecía estancada, atrapada entre teorías que no llevaban a ninguna parte. Entonces, una carta anónima fue deslizada bajo la puerta de una redacción. La fuente, que nunca pudo ser identificada, afirmaba algo que revitalizó la pista de la mafia. Decía que Emanuela no fue asesinada inmediatamente, sino que fue retenida durante un tiempo en un edificio de Roma, vinculado directamente a la banda de Yamagliana. El testimonio daba detalles específicos sobre lugares y personas, pero sin una firma, sin un rostro, era imposible de verificar. Fue una pista frustrante, un destello de luz que se apagó casi al instante. Para la familia, fue otra dosis de dolor a la posibilidad de que Emanuela hubiera estado cerca, viva, mientras todos buscaban en la dirección equivocada. El testimonio nunca se confirmó, pero sembró una duda que perdura hasta hoy. Mientras las teorías se acumulaban, la presión
sobre la familia Orlandi se volvía insoportable. Las llamadas no solo traían pistas falsas o peticiones extrañas, también traían miedo. Grabaciones de la época revelan voces anónimas amenazando directamente a la familia. Dejen de hablar con la prensa, no involucren a la policía, eran algunos de los mensajes. Cada vez que Pietro, el hermano de Emanuela, aparecía en televisión pidiendo ayuda, el teléfono sonaba con advertencias. Era una tortura psicológica constante. Los secuestradores, fueran quienes fuesen, no solo querían a Emanuela, querían el silencio. Querían controlar la narrativa, sembrar confusión y asegurarse de que la familia se sintiera sola y aterrorizada. Con cada nueva amenaza, la esperanza se mezclaba con un terror cada vez más profundo. El trabajo de la policía se convirtió en una pesadilla logística y emocional. Por cada llamada que parecía tener algo de sustancia, llegaban docenas de otras que eran simplemente crueles. Mitómanos, bromistas, personas que buscaban sus 5 minutos de fama o que simplemente disfrutaban del sufrimiento ajeno. Los investigadores tenían que escuchar cada cinta seguig, cada pistau, fausau, malgastando tiempo y recursos valiosos. En los cuadernos de la policía se pueden ver anotaciones tachadas, pistas descartadas y la frustración de los agentes que intentaban encontrar una aguja en un pajar de mentiras. Esta avalancha de información basura no fue casual. Muchos creen que fue una estrategia deliberada para dispersar la investigación, para crear tanto ruido que la verdad se perdiera en el caos. Y lamentablemente, funcionó. El caso de Emanuela Orlandi trascendió rápidamente las fronteras de Italia y del Vaticano. Se convirtió en una pieza en el tablero de la Guerra Fría, con la acusación de que Ali Aka había sido respaldado por Bulgaria y, por extensión, por la Unión Soviética. La desaparición de Emanuela se enredó en una red de espionaje y tensiones geopolíticas. Las embajadas se observaban con recelo. Los servicios secretos intercambiaban información opaca. De repente, el foco ya no estaba en encontrar a una chica desaparecida. Estaba en usar su caso como un arma diplomática, una herramienta de propaganda. La tragedia de la familia Orlandi se convirtió en un asunto de Estado, pero esto, en lugar de ayudar, solo sirvió para alejar aún más la atención del núcleo de la historia. Una familia destrozada y un adolescente cuyo paradero seguía siendo un misterio. En medio de este torbellino de teorías, acusaciones y juegos de poder, una institución permaneció notablemente callada: el Vaticano. A pesar de que Emanuela era ciudadana vaticana y su padre un empleado de la Santa Sede, sus respuestas públicas fueron escasas, medidas y, para muchos, insuficientes. Rara vez comentaron sobre la teoría de la mafia, el escándalo del Banco Ambrosiano o las extrañas conexiones de la Basílica de Sant'Ippoliner. Este silencio oficial creó un vacío inmenso, un vacío que, inevitablemente, fue llenado por la especulación, los rumores y la desconfianza. ¿Por qué no hablaban? ¿Estaban protegiendo a alguien? ¿Ocultaban algo para la opinión pública y para la familia Orlandi? El silencio del Vaticano no era neutral. Era un silencio que dolía. Un silencio que parecía gritar culpabilidad. Las llamadas, la mafia, el terrorismo, las finanzas. Cada teoría abría una puerta, solo para revelar un pasillo con más puertas cerradas. El misterio de Emanuela Orlandi no se resolvía. Solo se hacía más y más profundo, como si descendiera por una espiral sin fin. Pero todas estas pistas, por complejas y peligrosas que fueran, apuntaban a enemigos externos al Vaticano. Sin embargo, a medida que los años pasaban, una nueva y terrible sospecha comenzó a tomar forma. Una teoría que ya no miraba hacia afuera, sino hacia dentro de los muros leoninos. El siguiente episodio nos llevará a la teoría más peligrosa y controvertida de todas. Una que involucra a personas dentro
del propio Vaticano. Una teoría que divide a investigadores, a testigos y a la propia Iglesia. ¿Y si la respuesta nunca salió de las murallas del Vaticano? Desde los primeros días del caso, circularon rumores inquietantes. Algunos periodistas y exempleados del Vaticano comenzaron a insinuar, en voz baja, que personas internas podrían haber estado involucradas en la desaparición de Emanuela Orlandi, aunque nunca se presentó evidencia concreta. La sombra de la sospecha ya se había proyectado sobre los muros más sagrados de Roma. Estos susurros, nacidos en los pasillos del poder, hablaban de una verdad incómoda, una que el Vaticano prefería mantener oculta. La idea de que la respuesta pudiera estar dentro y no fuera, comenzó a tomar forma, convirtiéndose en la teoría más peligrosa y persistente de todas. Para entender esta teoría, hay que comprender cómo funciona el Vaticano. No es solo un Estado, es una red compleja de poder, con círculos administrativos extremadamente herméticos. Dentro de estas estructuras, la lealtad y el secreto son primordiales. Testimonios aislados, a menudo anónimos, por miedo a represalias, sugirieron que ciertos grupos internos podrían haber ejercido una presión inmensa sobre funcionarios para que guardaran silencio. La idea no era tanto una conspiración organizada, sino una cultura de opacidad, donde la protección de la institución estaba por encima de la búsqueda de la verdad. Cualquier escándalo que pudiera manchar la imagen de la Santa Sede debía ser contenido, sin importar el costo humano. Pocos días antes de desaparecer, Emanuela parecía extrañamente inquieta. Una de sus amigas más cercanas lo notó, y años después, su testimonio se volvería una pieza clave del rompecabezas. Contó que Emanuela le había confesado algo sorprendente. Un hombre, a quien describió como alguien relacionado con el Vaticano, le había hecho una oferta de trabajo. Era una propuesta extraña, para distribuir cosméticos en un evento de moda. La paga era altísima, casi inverosímil para una chica de 15 años. Emanuela estaba dudando si aceptar. Este testimonio, registrado en declaraciones oficiales, es una de las pocas conexiones directas y verificadas que vinculan sus últimos días con alguien de dentro de los muros vaticanos. Sin embargo, increíblemente, esta pista nunca fue desarrollada por completo por los investigadores. En los días caóticos que siguieron a la desaparición, la confusión reinaba, pero pronto, un patrón preocupante comenzó a emerger en las declaraciones de los funcionarios del Vaticano. Los horarios no coincidían, los relatos sobre los movimientos de ciertas personas cambiaban, y los comunicados públicos eran a menudo vagos y contradictorios. Por ejemplo, algunas versiones iniciales sobre cuando se dieron cuenta de la ausencia de Emanuela no cuadraban con lo que la familia decía. Estas inconsistencias alimentaron las sospechas de que no se estaba contando toda la historia, aunque nunca se demostró un encubrimiento deliberado. La falta de una narrativa clara y coherente por parte de la Santa Sede hizo que muchos se preguntaran si estaban ocultando algo, o peor aún, si estaban intentando desviar la atención. En medio del caos de pistas falsas y llamadas anónimas, apareció un testimonio que parecía sacado de una novela de espías. Un testigo afirmó haber visto a una joven que coincidía con la descripción de Emanuela, conversando con un hombre cerca del Senado, no muy lejos del Vaticano. Lo que hizo que este avistamiento fuera tan particular fue la descripción del hombre. Vestía de manera elegante y, según el testigo, llevaba una placa o identificación del Vaticano. La policía creó un retrato hablado basado en esta descripción, una imagen que circuló en los medios durante un tiempo. Sin embargo, la pista se enfrió rápidamente. Nunca se pudo confirmar la identidad del testigo, ni se encontró registro alguno de un funcionario vaticano que encajara con esa descripción en ese lugar. Y a esa hora, la pista del hombre con placa se convirtió en otro fantasma en la investigación. Uno de los aspectos más desconcertantes del caso Orlandi fue el prolongado y casi absoluto silencio del Vaticano. Durante años, la Santa Sede emitió muy pocas declaraciones oficiales. Cuando lo hacían, generalmente, se limitaban a repetir una y otra vez que
no tenían información relevante que aportar a la investigación italiana y que confiaban en el trabajo de las autoridades. Esta postura pasiva, casi distante, generó más preguntas que respuestas. ¿Por qué una institución con sus propios servicios de seguridad y una red de información global no tenía nada que decir sobre la desaparición de la hija de uno de sus empleados, ocurrida a escasos metros de sus fronteras? Para muchos, este silencio no era una señal de ignorancia, sino una estrategia deliberada, un muro de silencio que solo servía para hacer crecer la sospecha. Años de presión mediática y familiar finalmente obligaron al Vaticano a admitir algo que se sospechaba desde hacía tiempo. Poseían un archivo sobre el caso de Emanuela Orlandi. La existencia de este dossier secreto fue una revelación explosiva, que contenía informes internos, transcripciones de entrevistas, nombres. La Santa Sede, sin embargo, manejó la situación con su habitual cautela. Solo publicaron una parte mínima, y según muchos, irrelevante del contenido, argumentando razones de privacidad y confidencialidad. La mayor parte del archivo permanece clasificada hasta el día de hoy, encerrada en algún archivador metálico bajo llave. Ese archivo se convirtió en el santo grial de la investigación, un símbolo de la verdad que el Vaticano se niega a compartir con el mundo. En el año 2012, un terremoto mediático sacudió los cimientos del caso. Domenico Gianni, por entonces comandante de la Gendarmería Vaticana, la fuerza policial del pequeño estado, hizo una declaración pública que dejó a todos boquiabiertos. Al ser preguntado por el caso Orlandi, Gianni, un hombre conocido por su discreción y lealtad, respondió que sobre el caso se sabía más de lo que se podía decir. Sus palabras, pronunciadas por el máximo responsable de la seguridad vaticana, eran una bomba. Implicaban que existía información crucial que por alguna razón no podía salir a la luz. ¿Quién le impedía hablar? ¿Qué sabía exactamente? Gianni nunca volvió a pronunciarse sobre el tema, pero su declaración confirmó la peor de las sospechas dentro del Vaticano. Alguien conocía la verdad. A raíz de esta cultura del secreto, surgieron teorías aún más audaces. Algunos investigadores y periodistas postularon una hipótesis escalofriante. ¿Y si Emanuela nunca salió realmente del perímetro del Vaticano, o fue llevada de vuelta a su interior poco después de su secuestro? La idea, aunque sin pruebas concretas, se basa en la lógica de que el Vaticano es uno de los lugares más seguros e impenetrables del mundo, un refugio perfecto. Se trazaron mapas con posibles rutas internas, pasadizos y edificios donde una persona podría haber sido retenida sin que nadie lo supiera. Aunque suena a argumento de película, la falta de respuestas y el comportamiento evasivo de la Santa Sede hicieron que esta teoría, por muy extrema que pareciera, nunca pudiera ser descartada del todo. Durante décadas, una tumba en la Basílica de Sant'Ippoliner, una iglesia con fuertes vínculos históricos con el Vaticano, guardó un secreto a voces. Allí yacía enterrado Enrico de Pedis, alias Renatino, uno de los líderes más sanguinarios de la banda de Magliana. Que un jefe criminal recibiera el honor de ser enterrado en un lugar sagrado era un escándalo que alimentó todo tipo de teorías, incluida su posible conexión con el secuestro de Emanuela como forma de presionar al Vaticano por asuntos financieros. En 2012 la tumba fue finalmente abierta por orden judicial. No se encontraron los restos de Emanuela, pero la pregunta persistió: ¿por qué de Pedis estaba allí? Aunque nunca se probó una relación directa, ese entierro anómalo sigue siendo una de las piezas más oscuras y extrañas del rompecabezas, un nexo inquietante entre el crimen organizado y el corazón de la iglesia. A lo largo de 40 años, la familia Orlandi ha demostrado una fortaleza inquebrantable. Han luchado incansablemente, no solo contra el dolor de la ausencia, sino también contra el muro de silencio institucional. En innumerables ocasiones, Pietro Orlandi y sus padres escribieron cartas y solicitaron audiencias directas con los distintos papas San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Sus peticiones eran siempre las mismas:
sencillas y desgarradoras, aunque el Vaticano abriera sus archivos, que compartiera la verdad que poseía y que ayudara a una familia a encontrar a su hija. La mayoría de las veces, sus solicitudes quedaron sin respuesta o recibieron contestaciones vagas y protocolarias. Cada carta no respondida, cada puerta cerrada, era una nueva herida en el corazón de una familia que solo pedía justicia y paz. Una noche, mientras la investigación parecía estancada una vez más, una sola ventana iluminada en la oscuridad del Vaticano parecía un faro solitario en un mar de secretos. El misterio de Emanuela Orlandi estaba a punto de dar un giro inesperado, uno que nadie podría haber previsto. La siguiente pista no vendría de un archivo polvoriento ni de una llamada anónima. Provendrá desde lo más profundo, desde tumbas que no debían abrirse. En el próximo episodio, los investigadores descubrirán algo escalofriante en 2 tumbas vacías y una pregunta que cambió el caso para siempre. No te lo pierdas y suscríbete para no perderte nada.